El problema que vamos a resolver es de determinar la distancia entre dos rectas que se cruzan. Sería un problema similar al que en la vida real, en un diseño, pues pudiera ser, por ejemplo, dos tuberías, la tubería S, que fuera un colector general que circula a mayor profundidad, y que tuviéramos la tubería R, que fuera una tubería de, por ejemplo, de una urbanización que va a conectarse con este colector general. Los datos que tenemos sería que el colector general tendría una pendiente de 1,5% y que parte en el punto P de una cota de menos 5 metros de profundidad. Y de forma similar, en la tubería del colector particular que se parte del punto Q hay una pendiente del 1% y tiene la pérdida de cota en el sentido que indican estas flechas. Midiendo las distancias, podríamos ver que la diferencia en este caso, si estamos trabajando con una distancia entre el P y el extremo de 60 metros y una pendiente del 1,5%, habría una pérdida de cota de 0,9 metros. En este caso, entonces, el extremo estaría a menos 5,9. En el caso de la tubería que parte de Q, la distancia es 40 metros a una pendiente del 1%, habría una pérdida de cota de 0,4 metros. Si intentamos unificar las cotas y consideramos cotas relativas, si el plano de comparación fuese el punto más bajo asociado a este punto de menos 5,9, estableciendo diferencias entre las distintas cotas, estamos viendo que las cotas relativas, por ejemplo 5,9 menos 2,4, sería una cota relativa de este extremo de 3,5, y de forma similar en este caso sería 3,9, y en el punto P sería de 0,9. Esto nos permitiría unificar lo que siguen las cotas relativas, tanto si vamos a resolver el problema en 3D o por sistema diédrico. Establecido entonces estas transformaciones con las cotas relativas, procederíamos a dibujar el modelo en 3D. Por tanto, seleccionaríamos esta proyección acotada, que copiaríamos y pasaríamos a abrir un archivo nuevo en que las semillas tienen que estar en 3D, serían en metros, y vamos a elaborar el vídeo correspondiente con esta distancia entre las dos rectas que se cruzan. Llamaríamos distancia entre dos rectas que se cruzan. (3D), guardaríamos y abriríamos este archivo no en el espacio papel sino en el espacio modelo. Pasaríamos a la planta y en la planta pegaríamos los datos correspondientes al sistema de planos acotados. La parte de ejes que teníamos inicialmente podíamos eliminarlas, y ahora procederíamos a ver una pista isométrica, que podría ser esta, en la que vamos a tener en cuenta las cotas relativas. Con los datos que teníamos de partida en el proceso anterior. Entonces vamos a emplear una línea auxiliar para levantar las cotas. Este punto está a 0,9, orientaríamos el acudrad, sentido vertical. Este punto estaría a 3,5. Este punto estaría a 3. Y podemos proceder entonces con estos datos a dibujar las rectas en el espacio.
Entonces cambiaríamos la simbología, las líneas continuas, dibujaríamos las rectas, que en este caso vamos a mover la rotulación porque no estamos viendo la cota, y entonces dibujaríamos esta recta que iría a este extremo y la otra recta que iría en este sentido. Al objeto de no tener confusión con las líneas que vamos a trabajar realmente, que son las que acabamos de dibujar, podemos coger y crear un nivel que serían las proyecciones acotadas. Puede ser este nivel. Al objeto de pasar a este nivel las líneas con las cuales no vamos a trabajar y desactivarlo para las sucesivas determinaciones. Elegiríamos el nivel de proyección acotada y ahí llevaríamos las líneas iniciales que disponemos. Hecho esto, podemos desactivar este nivel de proyección acotada, por lo cual primero tenemos que hacer activo, por ejemplo, el nivel 1 y desactivar este nivel de proyecciones acotadas. Podemos llevar a este nivel también pues las líneas que indican el sentido y la pendiente, que ya no nos van a hacer falta. Al objeto de que desaparezcan, desactivaríamos el nivel. Vamos a trabajar ahora con las líneas definitivas que ya están espacialmente con su cota relativa. Bien, en el procedimiento para determinar la mínima distancia entre dos rectas que se cruzan, realmente es un protocolo de trabajo en que consiste en lo siguiente. Dos puntos relativos, tanto el punto A como el punto B, nos van a servir próximamente. Entonces vamos a recordar en qué consistía la metodología. La metodología la tenemos aquí indicada. Hay dos rectas, como la recta R y la recta S. Se trata entonces inicialmente de elegir en la recta S un punto A, por el cual trazamos una recta paralela a la R que se cruza con la S. Esta recta R1 y S van a determinar un plano, y el primer paso sería posteriormente elegir un punto B de R y trazar una perpendicular a este plano, de forma que la intersección de esta perpendicular con este plano, que sería el punto C, ya nos daría a través de la distancia entre B y C la mínima distancia entre esas dos rectas que se cruzan. En el caso de que el problema fuera de estudiar mínima distancia, por ejemplo, si fuera un tendido eléctrico R y S fuese una vía de transporte, esta mínima distancia tendría que satisfacer, por ejemplo, el reglamento de alta tensión como distancia de seguridad entre el tendido de alta tensión y la carretera, o bien si fuera un tendido de alta tensión y un canal de riego a cielo abierto que llevase agua, y entonces tendría que tener también una distancia de seguridad. Una vez que se haya dado este punto C, el siguiente paso sería trazar por C una paralela a la recta R. Esta paralela R2 interseca con S en el punto D, de forma que si trazamos a su vez una
paralela a las rectas de S1, esta recta sería perpendicular común a la recta R y S, y en consecuencia el segmento DE sería el segmento de mínima distancia entre las dos rectas que se cruzan. Bien, vamos a seguir este protocolo de trabajo con el modelo en 3D del cual disponemos. Bien, hemos marcado aquí la recta R y S que están espacialmente, y hay unos puntos de referencia para después contrastar con la solución en sistema diédrico, que hemos elegido unos puntos fijos A y B respecto al esquema o protocolo de trabajo que hemos indicado anteriormente en la perspectiva que se veía para determinar la distancia en dos rectas que se cruzan. En consecuencia tendríamos que situar el punto B, que es un punto proyectado. Vamos a situarlo activando la proyección acotada sobre la recta R, e igual haremos con el punto A. Entonces vamos a trazar una recta auxiliar cogeríamos un sistema de captura de punto múltiple, orientamos el AcuDrop en el sentido de la perpendicular, e igual vamos a realizar con el punto A para situar tanto A como B. Entonces los puntos B y A realmente en el espacio tendrían esta posición, podemos moverlos, tendría esta posición, y el punto A tendría esta posición. Realizado esto, podemos desactivar de nuevo el nivel de la proyección acotada para trabajar con los puntos B y A. Bien. Decíamos que el primer paso para determinar la distancia entre dos rectas que se cruzan sería con estas dos direcciones de las rectas R y S, pues determinar un plano. Entonces, para esto vamos a coger y copiar la recta R y llevarla sobre el punto A. Estas dos rectas ya determinan un plano. Entonces, para trabajar con este plano, lo primero que vamos a hacer es coger una forma geométrica que sea una superficie. Entonces vamos a elegir un rectángulo, este rectángulo que vamos a trazar por el método rotado, que le daremos una simbología para dibujar, y entonces elegiremos, por ejemplo, dos puntos de esta recta y un tercer punto de la recta R. Este rectángulo que acabamos de dibujar es un rectángulo que está en el plano de esas dos rectas. Al objeto de poder trabajar con él, vamos a hacerlo lo suficientemente grande para poder hacer las distintas intersecciones. Recordemos que por B vamos a trazar una perpendicular al plano de este rectángulo, que es el plano de R y S. Entonces, lo que vamos a hacer es orientar el sistema de coordenadas auxiliares en las direcciones que tiene este rectángulo para poder cambiar su tamaño. Elegimos sistema de coordenadas auxiliares y vamos a dotar el sistema de coordenadas auxiliares de forma que esté definido por tres puntos. Si cogemos este punto y por ejemplo este punto, tenemos el sistema de coordenadas auxiliares que estará orientado, como podemos observar, con el plano del rectángulo. Realizado esto, cerramos el formulario que nos ha permitido pues elegir nuestro sistema de coordenadas auxiliares. Vamos a comprobar que el AcuDrop tiene el sistema de coordenadas orientado con la rotación con el sistema de coordenadas auxiliares, y ahora procederíamos a cambiar el tamaño de este rectángulo. Nos aparecen unos puntos tentativos que podemos orientar en este sentido del SCA, de forma que cuando observemos el punto B estamos viendo que si se trazase una perpendicular a ese rectángulo caería dentro de la superficie.
Realizado esto, vamos a trazar por el punto B una perpendicular a este plano. Entonces cogeríamos una simbología para este trazado, cogeríamos el punto B, orientaríamos el acudrap que está orientado en el sentido de la perpendicular a ese plano del rectángulo, anclamos la dirección y trazamos una perpendicular que tenga suficiente longitud respecto de el plano del rectángulo con el cual vamos a intersecar. Realizada esta perpendicular, que va en el sentido del eje Z del sistema de coordenadas auxiliares, cambiaríamos la simbología porque vamos a determinar la intersección de esta recta. Para verlo con nitidez voy a cambiar el grosor de la recta perpendicular. Vamos a poner un grosor 0, sin cambiar de nivel. Y elegimos la herramienta de determinar intersección. La herramienta de determinar intersección calcula intersecciones. Al capturar por un lado la recta y por otro lado el rectángulo, nos va a dar una intersección que es este punto que aparece de color verde. Para visualizar estas intersecciones tenemos que tener presente que el sistema de visualización tiene que ser de forma alámbrica. Una vez que tenemos este punto, para determinar el segmento de mínima distancia entre las dos rectas que se cruzan, lo que vamos a hacer es darle la herramienta de extender elemento y capturar observando que al determinar extender elemento la simbología se está viendo que está trabajando inicialmente con punto clave hasta que llega al punto y aparece punto clave con estos 3 puntos. Fijaros que al mover aparece aquí intersección que corresponde a otro punto anterior, pero el punto de color verde queda capturado de esta forma. Se ve el punto clave a través de la simbología dinámica que aparece. Ya tendríamos entonces este segmento. Hay que tener cuidado porque hay un segmento anterior que es esta línea auxiliar que nos permitió elevar, que podemos borrar ahora para no haber confusiones, porque la vertical es muy próxima. Y lo que vamos a hacer ahora es el siguiente paso del protocolo. Este sería el punto C. Podemos rotularlo. Este sería el punto C. Y entonces por el punto C lo que se va a trazar, si recordamos la metodología que describimos anteriormente, de nuevo una recta paralela a R. Entonces copiamos, trazamos la paralela por el punto C y esta recta que hemos trazado paralela, recordemos que ahora va a estar en el plano del propio rectángulo, luego va a ser coplanaria con la recta S. En consecuencia, si nosotros copiamos el segmento de mínima distancia que tendríamos en el punto C, al trasladarlo a esta intersección de estas dos rectas que se cortan por ser coplanarias, tendríamos este segmento que va a ser una perpendicular común a la recta R y a la recta S. Recordemos que la recta R es la recta superior, esta que tenemos en esta zona. En consecuencia, respecto al esquema de trabajo que teníamos anteriormente, este sería el punto E y este sería el punto, control Z, este sería el punto D del esquema que teníamos de trabajo y este sería el punto E. En consecuencia, si pretendemos unir estas dos tuberías por el segmento mínima distancia, hay que conectar la tubería S en el punto D y la tubería R en el punto S. Si estuviéramos hablando de un trazado de alta tensión, el único valor que nos haría falta sería saber esta mínima distancia entre las dos rectas que se cruzan, que tendría que estar en este punto también,
y a partir de esta mínima distancia pedir pues a la concesionaria del tendido de alta tensión que eleve los postes de manera que en la vertical de D esta distancia supere pues la distancia de seguridad que debe tener por encima de la carretera. De esta forma, como vemos, hemos determinado la distancia entre dos rectas que se cruzan utilizando un modelo en 3D que nos permite de forma ágil, mediante colocar un sistema de coordenadas auxiliares que esté en el plano del rectángulo, que a su vez está en el plano de las rectas R y S que se ha trasladado pasando por A, y de esta forma obtener la solución que vamos buscando. Bien, vamos a resolver ahora el problema de distancia entre las dos rectas que se cruzan mediante sistema diédrico. Disponemos del punto de partida del enunciado en sistema acotado con la transformación en las cotas relativas, y ahora lo único que tenemos que hacer es pasar esto pues a una proyección diédrica, para lo cual tenemos en cuenta estas cotas relativas. Vamos a lanzar unas líneas auxiliares que nos permiten tener la proyección vertical. Inicialmente el punto de menor cota vamos a colocar pues de forma arbitraria, realizando un trazado, cogiendo este punto, anclamos la dirección, estamos trabajando en 2D y elegimos por ejemplo que este punto se encuentre en esta situación. Entonces, si ese punto va a ser de cota 0, a partir de aquí van a ir el resto de los puntos, que van a estar pues por un lado a unas distancias de 0,9, a unas distancias de 3,9 y de 3,5. Entonces, inicialmente le damos a trazar paralelo una distancia de 0,4, que nos permite hallar la proyección vertical del punto P. Posteriormente vamos a trazar distancia 3,5 y 3,9, cogemos mover paralelo 3,5, que nos permite situar nos permite situar este extremo, he dicho 3,5, le damos por lo tanto la perpendicular y posteriormente una distancia de 3,9, que nos permite elevar la siguiente recta. De esta forma tenemos las proyecciones de las dos rectas en sistema diédrico. Es decir, una recta en sistema diédrico va a tener esta proyección y la otra recta en sistema diédrico va a tener esta otra proyección. Como vemos, son cotas
muy próximas. En proyección vertical podemos borrar estas líneas auxiliares que hemos utilizado para trazar paralelo y disponemos de estas proyecciones diédricas, proyección vertical y horizontal de estas dos rectas. Vamos a cambiar la simbología para que sea coincidente en la proyección horizontal. Bien, una vez que tenemos estas rectas en la proyección diédrica, el protocolo de trabajo nos dice que por el punto A vamos a trazar una recta R paralela, que sería la R1. Entonces, realmente la primera parte va a ser prácticamente trabajar en proyección horizontal. Entonces, elegimos la herramienta de copiar, como hicimos antes, y pasamos por el punto A. Tendríamos el plano. Este punto A habrá que elevarlo. Entonces, emplearemos una simbología, o simplemente podemos copiar una de las rectas auxiliares que ya hemos trazado, posteriormente recortar. Es decir, esta recta la veríamos aquí, nos permitiría situar el punto A que está en S. En consecuencia, le damos a recortar elemento y aquí estaría la proyección vertical de A, y por ahí trazaríamos la paralela a la recta R. El problema que estamos observando es que para determinar el sistema diédrico de este problema, debido a las reducidas pendientes que tienen estas rectas, es que van a coincidir, y entonces a la hora de resolver este problema por sistema diédrico no vamos a poder realizarlo. Tengamos presente que ahora habría que trazar una horizontal y habría que trazar una frontal. Para trazar una horizontal, estas rectas, al tener tan poca diferencia de pendiente, una horizontal de aquí no sería reconocible visiblemente y no podríamos resolver el problema. En consecuencia, este problema, con las pendientes reales que disponemos, ya sea para una carretera o ya sea para un problema que correspondiera a una mínima distancia entre, hablamos de tuberías y de carreteras. Si era un tendido eléctrico, también aquí tendríamos dificultades para resolverlo en sistema diédrico, por la diferencia de pendiente, por la pendiente tan reducida que tiene. En consecuencia, este problema real no se podía resolver en sistema diédrico, habría que resolverlo recurriendo a 3D. En 3D no tenemos ninguna dificultad, como hemos podido ver en el vídeo anterior, pero si nosotros intentamos ahora trazar una perpendicular, necesitaríamos una frontal y una horizontal. La frontal no tenemos dificultad de trazarla, porque para una frontal cualquiera nosotros sí podemos recurrir a cortar aquí, pero para las horizontales vamos a tener serias dificultades para verlo. Vamos a ver el problema, cómo se abordaría. Si estamos trabajando, por ejemplo, con una frontal, vamos a coger una simbología tipo 146 de color, un grosor pues 0, una frontal de este plano. Sí se podría trazar, claríamos la dirección y podríamos levantar en proyección horizontal, no tenemos problema, pero observemos el problema cuando vamos, tengamos presente que esta recta y esta recta son estas dos rectas que se están observando. Habría que elevar este punto a la recta de color azul. Tendríamos serias dificultades, ya de por sí aquí nos coincide la vertical, tendríamos que cambiar la posición de esta frontal. Habría que elevar hasta la recta azul. Realmente habría que ir a este punto y en la recta roja
habría que elevar este punto, por lo tanto hay que prolongarlo hasta la recta roja y ese punto elevarlo también. Habría que prolongarlo con la herramienta extender línea. Y observemos la dificultad. Aquí en este caso tendríamos que ir a la recta roja, que con un zoom se podría resolver. Entonces lo que estamos observando es que para este problema real la recta frontal tendría que pasar por este punto. Tendríamos que hacer además, para hallar el trazado, trabajar con gran dificultad, incluso utilizando la herramienta de CAD que nos permite un zoom. Colocaríamos por aquí en principio la recta para después hacer un zoom y localizar que este punto realmente fuera a la intersección con la recta azul, que como estamos observando nos da problemas incluso para elevarlo. Vamos a ver, estaríamos hablando que hay que ir a esta zona aquí. Entonces este punto tendríamos que trasladarlo en esta proximidad, hacer aquí un zoom suficiente al objeto de capturar este punto y llevarlo aquí. Observemos que este problema, que es un problema práctico real, si se tuviera que resolver a mano, es decir, con trazados de escuadra y cartabón, sería imposible tener una precisión porque las líneas con estas pendientes tan reducidas se superponen. Aquí hemos podido hacer la proyección vertical mediante la operación del zoom correspondiente, pero sería totalmente imposible. Quiere decir que este problema, que es un problema real, para determinarlo en sistema diédrico no podríamos, porque se nos superponen las líneas en sistema diédrico, tanto para la frontal, se está observando que aquí la proyección de la frontal queda superpuesta y que solamente con un zoom exhaustivo se podría observar esa situación. Quiere decir, un problema técnico que corresponde a una conexión de tuberías de esta forma, realizarlo exactamente por sistema diédrico, incluso con las herramientas que se disponen de CAD, sería imposible resolverlo, porque hay una superposición de líneas muy grande en este problema real que estamos hablando de interconexión de dos tuberías. Y si se tuviera que realizar a mano, es que no tendríamos ni siquiera el recurso de poder trabajar con el zoom correspondiente. Luego este problema real solamente se puede resolver utilizando las herramientas que disponemos de CAD 3D exclusivamente.